otra vez hacia atrás por el tiempo, sí me gustaría volver a repasar este diagrama, que es el más interesante para el proceso del que vamos a ver este día y mañana. O sea, el ciclo del héroe, del área conocida al área desconocida y nuevamente el retorno al área conocida, ¿vale? Yo aquí puse los ciclos, más o menos hasta el cuarto ciclo, en ciclos de 7 años, ¿no? Ya se sabe que el primer ciclo de 7 años es el que más nos afecta y nos impacta, por lo menos desde el punto de vista de personalidad. Lo que se graba en ese ciclo queda para influir muchísimo en los años siguientes, a pesar de las experiencias que podamos tener. Hay cosas que no son importantes, otras que son de medio calibre, unas son muy positivas, pero quizá otras no lo sean tanto. Y eso agrava a que después lo que aquí no se resolvió, ustedes y yo, si no lo resolvimos acá, pues nuevamente aparecerá por acá, bajo otro síntoma. Si se acuerdan ustedes que ayer hablamos de los síntomas, que son los complejos, ¿vale? Y si aquí no se resuelve, pues volver aquí bajo otra condición. Siempre daremos, por ejemplo, si tuve yo un programa, eso lo hacen en el análisis transaccional. Ellos dicen que hay programas que desarrollamos cuando estamos en las primeras fases. Si el programa no se resuelve, el programa seguirá incluso cuando yo sea adulto. Pongo un ejemplo, ¿no? Porque así se entiende mejor. Yo necesitaba atraer la atención de mis padres porque éramos varios hermanos y pues me hacían muy poco caso, yo era el más pequeño y no tenía muchos atributos, etc. Entonces desarrollé un programa, me hice siempre el que estaba yo que medio enfermo, medio delicado, siempre con una cara de triste, y mis padres pues me ponían mucha atención, más atención de que era lo que yo esperaba. Me funcionó en el primer ciclo y después lo volví a utilizar en el segundo y después se quedó en el inconsciente con un programa natural. Pero ya de adulto era diferente. Entonces yo pasaba por una persona así muy delicada y despertando la compasión y pobre de mí ante mis amigos y la gente. Y por supuesto eso pues generaba siempre ayuda, pero después de repente me salía lo contrario. Acuérdense de lo que vimos de las energías compensadoras. Eso no lo vimos para... dijimos acá que en la psique hay tensión de opuestos y de que esta tensión emerge la energía psíquica. Esta energía puede operar en forma independiente dentro de la propia personalidad. Por eso esta persona había generado una actitud, un programa del pobre de mí para conseguir la atención. Yo lo puedo hacer acá, así lo puedo hacer. Es que lo amplié para ver el diagrama del otro. Ahí está. Ahí está, ¿sí? Y estas energías ejercen un poder de atracción que agrupa en torno a ellos diversos contenidos psíquicos, como hemos hablado, ¿no? Los contenidos psíquicos del pobre de mí, compadézcanse de mí, etc., pero genera un complejo. Y ese complejo de mayor, pues me funciona, pero también me muestra, como se han generado opuestos, ¿qué se opondría al pobre de mí, dentro de mí? ¿Cuál sería el opuesto a esa energía psíquica? De compadézcanse de mí. Abusador, aprovecharme. Y de repente me sale eso sin que yo lo pueda controlar. Y la gente se sorprende. Pero si este decía que no tenía recursos, que no tiene nada, y mira lo que está haciendo. Los tiene, los ha escondido para que la gente no se dé cuenta y siga usando ese programa. Entonces eso nos muestra que no puede haber nada en el exterior que no tenga su contraparte en el interior, porque se equilibran las energías. Por eso el bonito de la gente en la calle que se las da de santas y puras, pues yo los quiero ver con su contraparte. Un demonio ahí guardado, muy bien reprimido,
y controlado para que la gente no lo vea, aunque de repente, como no podemos tener control sobre toda esa energía psíquica, sale y hace una villanía y uno dice, ¿cómo puede hacer eso esa persona? ¿Sí? ¿Qué pasó? Si era buena o es buena, ¿por qué tiene eso? De repente le cambió hasta la cara. Pues ¿qué? Porque se ha ido creciendo y hay momentos en que no lo podemos controlar. En un descuido no sale. Y controlenlo, pues sí, ya no, es muy difícil. Entonces, creo que esto es interesante que lo analicemos. ¿Qué ocurre en el sendero, en el camino del héroe? Pues que va a enfrentar primero durante la llamada, va a tener una ayuda sobrenatural, por supuesto, que significa que puede tener sueños, que puede tener de repente un regalo de alguien que le hace realmente ver qué cosa está pasando, o alguien que conoce le da un consejo, o suceden cosas fuera de lo normal, vamos a llamarlo así. Pero tiene que enfrentar al guardián del umbral. Y ahí en ese guardián del umbral es donde se van a producir ciertos efectos de los que estamos hablando. Las dos energías que estaban ahí guardadas van a emerger. No sé si ustedes recuerdan, originalmente en la etapa de probación, en el sendero espiritual hay una etapa que se llama probación, que dura aproximadamente, normalmente 7 años. ¿Sí? Ahora, se puede extender a 14, 21 y se puede alejar, según, ahora sí que según el saco la pedrada. ¿Sí? Eso depende de las características del sujeto. O puede ser menos porque ya tiene un avance muy marcado el alma y no necesita tanta aprobación. Por ahí va la pregunta que te hacía sobre ese ciclo, de 7, 14, 21. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la aprobación, pues, ¿qué dice el maestro? Es que necesitamos saber qué hay atrás de toda esa aparente máscara de pureza y de equilibrio, ¿no? Queremos ver lo que hay en el fondo, en el famoso abismo, ¿no? En la oscuridad, en el infierno de la persona, porque todos tenemos nuestro infierno. Y la aprobación saca todo. Entonces, lo que saca es normalmente los pares de opuestos, de lo que nosotros tenemos como una manera de movernos, nos saca el opuesto. Y el maestro lo ve, o sea, los instructores lo ven, porque necesitan saber con quién se están metiendo. Recuerden que después el contacto maestro-discípulo es muy fuerte y el maestro se puede contaminar de nosotros. Entonces pasan años antes de que ellos se atrevan a acercarnos más, debido a la contaminación psíquica que tenemos de las energías que aparentemente soy un buen estudiante, trabajo, me porto más o menos bien, pero yo mismo incluso llego a ignorar mucho de mí mismo, y aunque aparezcan sueños, en pesadillas, cosas, yo lo relego porque pues, digo, bueno, una pesadilla, todos la tenemos, ¿no? Le doy valores relativos a todo, pero no, en este juego no. Para el mundo normal sí, digo normal. Para el mundo común y corriente no hay problema, pero para el trabajo interior serio se convierte en un obstáculo a superar. Y entonces en el sendero, porque yo puedo recibir la llamada a pesar de tener mis demonios, eso nadie está peleado. Cuando le preguntaban a uno de los maestros si recordaba sus vidas, porque es una de las habilidades que tienen los instructores, dicen, sí las recordamos, pero no lo intento ver. Y le decían, ¿por qué? Porque pues hay cosas que no me gusta recordar que yo hice también. O sea, ni siquiera un instructor del calibre de un ser liberado puede dejar de haber hecho ¿qué? Las suyas. Todos las hemos hecho. Entonces, como que no me gusta recordar las cosas desagradables que yo llegué a hacer en un momento dado en alguna vida. Entonces es muy recomendable. A veces, eso se lo escuché al Dalai Lama. Le preguntaban, y digo, ¿usted por qué quiere saber lo que vivió en el pasado? Lo que le contestaban en una de esas charlas, tiene muchas charlas en internet, que suben mucho. Por cierto, ahorita yo vi una y la subí. Dice, es que quiero saber quién fui. Era un niño en un curso que estaba dando en la India. Dice, ¿tú sabes lo que puedes haber sido? No, por eso quiero saber. Y suponte que fuiste un ladrón. ¿Yo? Sí, pudiste haber sido un ladrón. ¿Cómo te sentirías? Se queda viendo el niño así muy mal,
Por eso no se debe uno acordar, porque lo único que va a generar son estados de desequilibrio interior a una personalidad que tiene la posibilidad de superar todo eso. ¿Sí? ¿Comprendemos esto? Entonces, en estos ciclos, 7, 14, 21, 28, normalmente este es el ciclo que en la gran parte de las personas se presenta como el ciclo crítico. Incluso en la psicología general le llaman en la etapa de la crisis existencial. Se cuestiona mucho la personalidad, la estructura toda, su vida. Tiene que ver con esto, ¿sí? Incluso está todavía en la fase de lo conocido. La persona que ha perseguido ciertos objetivos materiales, sociales, se encuentra que además de haberlos conseguido, en muchos casos, se siente vacía. Y eso es parte de lo que el alma quiere. Esa es la técnica más suave que ella tiene. Que a pesar de tener posición económica, poder y conseguir éxitos, te sientes vacío. Y uno dice, bueno, pues yo creí que yo ya sí iba a sentirme feliz. Y ese es el llamado del alma para que yo inicie esta búsqueda seria. Y de ahí pues empiezan a ver, como ayer lo estuvimos viendo, pues todas las etapas, ¿sí? Viene la del umbral, las pruebas, las primeras pruebas, a ver si realmente estamos serios en lo que buscamos. Siempre habrá ayudantes e instructores que nos den la guía. A lo mejor aparece un grupo o una persona que me aconseja, me inspira, me ayuda. ¿Sí? El instructor real está en nuestro corazón, recuérdenlo siempre. El maestro verdadero está en nosotros. Pero si ese maestro o esa parte de nosotros considera que por mi perfil yo necesito a alguien fuera, él se proyecta hacia afuera sobre alguien. Y eso pues está, porque yo he estado leyendo mucho, estudiando mucho últimamente la literatura de los budistas tibetanos, el Lam Rim de Geshe Kappa, y él insiste mucho, como pues toda la tradición tibetana, del instructor, que es básico. Probablemente lo era en un momento dado, no lo sé, ahora no sé si sea tan vigente esa afirmación. Pero asumamos que no está peleado tener un maestro exterior, siempre y cuando yo sea consciente de que mi verdadero maestro está en mí y es el que me guía. El exterior, pues a lo mejor me da ciertas líneas de trabajo que yo no tengo claro porque todavía mi comunicación no es real con la parte interior. Cuando uno tiene comunicación interior concreta, vamos a llamarlo así, de tú a tú, pues ya no necesitas a nadie afuera. ¿Sí? Ya te están guiando. Y ese es uno de los objetivos, de alguna manera, del periplo del héroe. En todo este proceso de aquí vienen los retos y tentaciones, pues sí, no va a ser fácil el sendero. Nos van a decir, ya porque entraste y ya crees que ya la hiciste. No, te vamos a tentar. ¿Y dónde nos van a tentar? Ahorita decía Tere que tenía un problema con el talón de Aquiles. Pues nos van a tocar ¿por dónde? Por el talón de Aquiles. Y cada quien de ustedes tiene un diferente talón de Aquiles, ¿o no? Sí, no me cuenten. A mí el de José Luis no sé cuál sea, pero no creo que lo toquen igual que el de Teresa. Ni que el mío. Porque si no, que te lo toque, ¿verdad? No, es que pasa, es que yo podré ser muy fuerte, a lo mejor si tengo una voluntad muy férrea, puedo ser muy fuerte en eso, pero emocionalmente soy débil. Entonces por ahí me van a meter la mano. Si yo tengo miedos, a pesar de que yo por otro lado sea exitoso, pues no me van a meter la mano por los éxitos, me van a meter la mano por los miedos. Porque es ahí donde yo debo demostrar lo que soy, ¿vale? Pero este es el preámbulo. Aquí hay un ayudante que nos vuelve a dar la mano antes de entrar a la etapa de revelación. Aquí se pone como abismo, muerte, renacimiento. Esto es una interesante experiencia. Ayer hablábamos de que no es igual para todos. Algunos tienen más bien un vislumbre sublime, espiritual. Otros no, unos se enfrentan a su propio infierno. Porque les decía que no todos tenemos el mismo modelete, ¿vale? Debido a que la antigüedad del alma, nuestra alma, es
el maestro de sabiduría Cache decía, nosotros no nos interesamos tanto en estudiantes jóvenes, y no se refiere a la juventud física, nos interesamos en estudiantes viejos, o sea, que han vivido intensamente muchas vidas y que están muy maduros en ciertas cosas. Me refiero para asumir como discípulos. Y el maestro insistía, dice, ¿por qué? Porque el alma joven todavía necesita vivir ciertas experiencias, no va a entender ciertas cosas, percibe al nivel que tiene la madurez, no podemos pedirle más, porque está en su lugar, es el normal proceso. Pero un alma vieja le vamos a exigir más, tiene más recursos para salir adelante de, por ejemplo, de las experiencias de conflicto, del abismo, y enfrentar más cosas para superarse. Entonces eso depende, como yo les decía, del sapo la pedrada. Si somos unos zapotes, pues la pedradota va a ser muy fuerte. Si somos unos sapitos, pues poquito. ¿Por qué? Porque no vamos a aguantar. Aquí hay una transformación después de esta experiencia. La persona, si recibe, por ejemplo, en un sueño una experiencia increíble, pues la persona cuando despierta a veces decide cambiar su vida. Y a veces en los sueños nos ha pasado, o nos ha pasado en una experiencia física, o haber conocido a alguien que nos cambió la vida. Bueno, todo depende también del sujeto. Viene después una expiación. La expiación es la purificación. No nos va a quedar otra. Porque no podemos volver a repetir el proceso de la misma manera con la que entramos. Tenemos que salir, ¿qué? Renovados. Y la expiación también puede ser tan variada como por decir, no sé, de repente la persona pues deja de llevar a cabo una serie de cosas que hacía y se queda más que quietito, deja de hacer las cosas que le gustan y trabaja más sus cosas personales, etc. Puede variar, puede ser una enfermedad también, las enfermedades se expían mucho. El doctor Jung pasó por una enfermedad antes de tener experiencias muy poderosas y cambiar. Algunos, por ejemplo, Bhagavan Ramana Maharaji, cuando tuvo su primera experiencia, cuando era todavía un adolescente, 17 años creo que sí, él sintió que se moría. La experiencia de la muerte, que él también propició también después, le ayudó a salir renovado de esa experiencia. O sea, pero son almas muy viejas, ¿no? El Ramana Maharaji, pues ya a los 17 años ya tenía experiencias de ese calibre, ya era algo que tenía que desenvolver tarde o temprano. Y volvemos otra vez. Ahora, este ciclo, cuando algo de esto se queda, ustedes y yo nos podemos quedar varados en alguna de estas partes. Varados se quiere decir como detenidos. Entonces, si me tocó acá, como dije hace rato, pues el ciclo terminará y cuando llegue yo al área que más o menos corresponde al anterior, volverá a darse la misma experiencia. Y recuérdense, a lo mejor una tentación que no logré superar, pues la voy a volver a tener acá. Y si no, la volveré a tener acá, hasta que de repente diga, déjalo, no está todavía en esta encarnación suficientemente maduro, vamos a dejar esa parte y vamos a ver otras cosas. ¿Comprendemos esto? Por eso nos llevamos varias vidas en poder conseguir la transformación en general. Preguntas sobre esto para pasar al siguiente material. Me da la sensación de que cuando una prueba no se supera, lo que haces es continuamente, digamos, se te presenta, es decir, sí. Es de una forma o de otra, va a surgir, por eso, disfrazada de otra forma, pero al final siempre va a estar presente. Tenía la sensación de el hecho de que dijeras que vamos a ver si por otra prueba dejamos esa ahí, o me ha parecido entender esto. Mira, yo suponte que tengo la prueba, a mí me pegan mucho por la distracción y me han dado por ahí. Yo me distraigo mucho. Y un día me dicen, Isaac, párale a eso. No es lo necesario, porque usted está concentrado. Y yo digo, bueno, sí, tiene razón. Pero me sigo distrayendo ahora de otra manera porque no es igual. Ahora pues tomo el famoso desequilibrador y ahora me meto ahí. No estoy viendo la televisión y estoy en otra cosa. Finalmente es lo mismo. Entonces dicen, mira, no entiende.
Este ya nos cambió la jugada, ya se fue por otro lado. Eso no es Le vamos a quitar la tarjeta del móvil. ¿Sí? A ver, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo ahorita, que se entretenga un poco. Vámonos a otro tema. Porque hay varias cosas, no solamente tengo yo el tema de la distracción. Pasamos a otra materia. Pasamos a otra materia, déjalo. Lo vamos a volver a repetir, pero déjalo que se le dé gusto. Y me la guardan, como me decía mi hijo a Miñas, te lo anotan. Después pasarán la factura y cobran. Ahorita salió una de Snoopy en el Facebook que dice, el karma es como la tarjeta de crédito. Disfruta, pero después te lo cobran con intereses. Eso está muy interesante. Entonces, ¿qué pasa después? Pues en un ciclo posterior, que a lo mejor yo me siento muy fuerte, dice, párale, que aquí hay una cuenta pendiente, y cobran. Por lo menos yo he tenido eso en mi vida. Quizá para que yo lo tenga claro, ¿no? Y yo he visto tan directo que digo, bueno, ni para darle la vuelta, aprendí la lección, no lo voy a volver a tocar así. Porque somos dados como personalidades, se llama, la palabra no es desplegar, es un término técnico psicológico muy conocido, que yo lo muevo de un lugar y lo paso a otro. Ya me acordaré. Ese es el que se utiliza mucho para poder nosotros salir adelante y no sentirnos mal de algo que seguimos haciendo porque nos gusta. ¿Comprendemos eso? O sea, desplegar, desplazar. Desplazamos mucho. Ahora pues ya no me meto en esto, ahora lo he desplazado a otra cosa, pero pues es lo mismo, nomás que con flores, ¿no? Se ve más bonito. Bueno, pues ahí estoy haciendo lo mismo. Y tarde o temprano pues tendré que enfrentarlo, aunque me diga, bueno, déjalo un poco ahí, que se entretenga, porque al rato se lo volvemos a cobrar, más fuerte a lo mejor. A eso me refería. Pero si estos ciclos tendrán la intención de irse presentando. Quizá el ciclo más poderoso es el cuarto, el primero, aunque antes puede haber habido, este es el más fuerte porque aquí realmente se supone que nosotros deberíamos dar el salto de hacer a un lado la personalidad. Por eso ahí se presenta en esa etapa pues el camino del Maestro Jesús, el Buda empieza su trabajo, cuando se ilumina, o sea, casi todos los grandes instructores en la primera etapa de los 28, 27, 35 años, es la etapa de la primera gran crisis para la transformación más directa. Que no lo hacemos totalmente porque pues los seres humanos tenemos muchos recursos para evadirnos. Pues volverá, aunque ya no tendrá quizá a lo mejor la misma fuerza porque iremos perdiendo energía. No es lo mismo una experiencia a esa edad que una experiencia a los 70, por decir algo. Yo puedo en esta edad, yo puedo enfrentarla con mucha fuerza, por muy fuerte que sea, y a los 70 pues yo tendré más bien experiencia, pero no sé si tendremos tanta fuerza para soportar a lo mejor una presión muy grande, porque las pruebas varían. A lo mejor una prueba, la persona se queda sola, se le muere su pareja, sus hijos desaparecen y la gente se queda ahí solita. Pues antes a lo mejor habría recursos, era más joven, podía salir adelante, pero ahora se encuentra que mayor, con pocos recursos, sin amigos, sin gente, y eso es más difícil que cuando estaba uno más joven, ¿o no es así? Es un ejemplo que se me ocurre, no quiere decir que así sea. Pero bueno, vamos a ir a los siguientes temas. Ya habíamos visto ayer que las características del héroe, aquí lo ponemos, ¿no? Aquí tenemos la imagen de Hércules. Y empezamos, primero, ¿qué pasó con hablar un poco de la historia de Hércules? Nuestro héroe es hijo de Zeus, lo sabemos, ¿sí? Y él, pero tenía con una reina, que ahorita no me acuerdo muy bien, pero ya lo veremos. Pero la reina tenía a su esposo, y queda embarazada de Zeus, la reina, en un momento en que el esposo se había ido
hacer una guerra o hacer alguna cosa. Y cuando él vuelve, la ve ahí agitada y sospecha algo, pero aparentemente no pasa nada. Ella tiene a Hércules y después tiene a otro hijo que sí era hijo del rey. Aquí interviene una diosa que al principio uno puede pensar que no quería a Hércules. Era la esposa de Zeus, que el mito dice que por celos le empezó a hacer la vida imposible y le manda una serpiente que ahí aparece cuando estaba en la cuna, si quieren verlo así. Pero Hércules era Hércules y ya desde niño pescó a la serpiente y la ahogó, la mató con sus manos, o sea, el poder que tenía. Y eso está muy simbolizado en otros aspectos que veremos más adelante. Entonces ya desde el principio Hércules es que muestra que elementos fantásticos, vamos a llamarlo así, ¿no? Sobrenaturales, especiales. Es un héroe, no es un sujeto cualquiera, es un héroe que puede ser hombre o mujer, o sea, es alguien que toma en sus manos el problema y lo resuelve a como dé lugar, por muy peligroso que sea. Pero un día ya mayor, dice el mito, aquí estoy avanzando mucho porque el mito es más complejo. Él se había casado con Megara y tuvo con ella varios hijos. Y un día Hércules dice que enloqueció y mató a los hijos. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, desespera y no puede volver a vivir tranquilo. Y Hércules dice que quiere redimirse. Para lograrlo tendrá que realizar unos trabajos que le son impuestos por su medio hermano que se llama Euristeo. ¿Se acuerdan del otro hermanito que tuvo? A instancias de la vengativa Juno. Juno es el término en griego de Hera. En realidad todo la que estaba moviendo todo el plan era la esposa de Zeus, por abajo del agua. El término de los cuales alcanzará purificación y la inmortalidad. Entonces, uno se pone a preguntar, ¿ustedes han soñado con niños? ¿Con bebés? ¿Saben lo que significa? Potencial de energía. Las posibilidades que tenemos de crecimiento, de desarrollo. Entonces, si ustedes lo llevan a este símbolo, no es que haya matado Hércules a sus hijos, es que por alguna razón, probablemente de falta de tacto, de capacidad, de ser demasiado rudo, las posibilidades que tenía de crecimiento las aniquiló, las mató. Megara puede representar el alma, las primeras que le da para crecer, porque no era él Juan Pérez, era un hijo de un dios, ¿sí? Estaba más cerca de lo superior. Ayer les dibujé, a ver, para explicar esa parte me parece interesante que volvamos al diagrama de ayer. Aquí está la triada superior, el alma, este es el alma, la mente superior, después está aquí la mente concreta, las emociones, campo de energía, vitalidad, y dentro de ella está lo que llamamos el doble etérico, y aquí está el cuerpo físico. Cuerpo físico. Esta es la constitución del ser humano desde el enfoque de la traducción oculta. 4 abajo y 3 arriba. Entonces, ¿aquí quién sería el héroe? Se supone que el lavado de todo. También es Más o menos se acerca. El héroe es, recuerden que cuando pasamos por las experiencias, ¿a quién le están dando aquí? A la personalidad.
Y mucho de la personalidad está determinada por quién? Por la mente concreta. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la mente concreta empieza en ese proceso, porque ya tiene un alma muy desarrollada, muy madura, empieza a haber un periodo de purificación, mucho antes de que el proceso, que la llamada se dé. Entonces empieza a formar el héroe interior. El héroe interior que después estará en contacto con ¿quién? Con la mente superior. Ahora, en el mito de Prometeo encadenado, ¿quién es Prometeo? Aquí está claro. Este es Prometeo. Que va a buscar la luz. El que nos da la luz, la mente. Que está encadenado por Zeus. El Zeus es el de Nuremberg. ¿Sí? ¿Por qué hay que hacer? Pues liberarlo. Pero no se libera solo. Tiene que liberarlo ¿quién? Un héroe. Entonces se va formando el héroe, que es Hércules, para liberar a Prometeo, rompe las cadenas, mata el águila y él se libera. Entonces Prometeo, Hércules se convierte en ¿quién? En el ser iluminado, el ser liberado. Y la personalidad pasa al segundo plano. No sé si se acuerdan la imagen de la pirámide de Keops. Sí, así está, más o menos, ¿verdad? Acuérdense que el cuadrado es ¿qué? Una ¿qué? Y aquí está ¿qué? Está el Cristo crucificado. Esta área es la persona. El Cristo aquí está representando ¿a quién? A Prometeo. Y por supuesto, él está encadenado en los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, que es la que conforma la personalidad. Hay que liberarlo para que él vuelva ¿a qué? Así es. A donde pertenece, donde ustedes y yo pertenecemos. En realidad ustedes y yo somos esto con una identificación y una personalidad. El yo que está aquí ha pasado aquí y tiene que volver ¿a dónde? A su verdadera naturaleza. Pero tú planteas ahí que Prometeo es liberado por la personalidad, o sea, por la mente concreta, lo que estás planteando antes lo de Hércules. Y en este caso, pregunto, la dificultad radica porque muchas veces el trabajo lo realizamos desde la personalidad y queremos llevar a cabo algo que para la personalidad, vamos a decir, pudiera ser, si no imposible, muy difícil. Realmente la liberación no vendría dada desde arriba y no tanto desde eso. No, viene desde arriba. Viene desde arriba porque el alma ya tiene la madurez para impulsar todo este proceso. No me pareció entenderte que era la personalidad la que liberaba la... No, a lo mejor no lo dije bien. No, por eso te lo planteo. Fíjate que en el mito de Prometeo tiene un hermano. Prometeo es un titán y tiene un hermano que se llama Epimeteo, que es todo lo contrario a él. Oye, ayer te dio igual que a todos, ¿verdad? Epimeteo se llama el de mente lenta, el que no reacciona bien, el que está todo distraído. Él es Epimeteo y él es Prometeo. Pero el famoso Epimeteo es el que se casa con Pandora y la arma cuando abre la caja. Porque dice Zeus, con que me robaste el fuego para darle a los humanos la mente, pues me voy a cobrar. Y le pide a Ares, el que hace los seres humanos, que haga una figura de una mujer bella y muy sofisticada. Y embeleza al pobre de Epimeteo, que tenía mente lenta, y cae a sus pies, pero le da la cajita a esta chica, a Pandora, y Pandora la abre y salen todos los males que la humanidad ha padecido, excepto la esperanza que queda en el fondo. Entonces, redimir a Epimeteo significa liberar ¿a quién? Al Cristo interior, o al Buda, lo que le quieran usted llamar, que está prisionero en la estructura personal. Entonces, liberar al Cristo
Cristo es nuestro objetivo. ¿Me comprenden esto? Ese es el objeto. Y el héroe lo que hace es liberar a Cristo. ¿Que es liberar a quién? A Prometeo de las cadenas de Zeus. Porque quien ha encadenado al Cristo es el demiurgo, la estructura personal o la jerarquía de dioses que nos construyeron porque Zeus es el demiurgo. Con todo respeto, él es muy controlador. ¿Sí? Es muy controlador. Entonces, él controla aquí. Liberarnos de Zeus es el objetivo principal. Viene la primera prueba. Bien, Euristeo le dice, bien, vas a llevar a cabo una serie de cosas. La primera es, ¿quién? El famoso león de Citerón. Un terrible león cuya piel es invulnerable. Véanse los simbolismos. Mantiene un estado de terror y de aflicción a los habitantes de toda la región. Devora personas, extermina rebaños, destruye plantíos. Hércules lo ataca con su masa hasta que queda enteramente pegado a la pared y lo domina y lo estrangula con sus manos. Ya no usa la masa, lo tiene que matar con sus manos. Vean las características del león. ¿Qué significa el león para ustedes en términos generales? Aquí en esta parte. León, sí, pero es que la ira. Toda la energía iracunda que tiene en este caso el león y que nosotros traemos de remate por ahí, ¿o no? ¿Es una fuerza instintiva? Sí, son fuerzas. Si quieres repartir por favor esto. Es nuestra representación. Sí, acuérdense nuevamente en la obra de Dante, cuando Dante cuando se pierde en el bosque y está viendo la montaña de la verdad muy alejada y perdida y él se siente mal, se siente como deprimido, se le aparecen tres fieras, un león, una pantera y una loba. El león es de la ira y él dice, ¿a cuánta gente ha lastimado? Ahí se estaba confesando él de la ira que él tenía. Entonces, les voy a pedir que vayan a la página. Bueno, adelante vienen varias cosillas. Váyanse a la página 3 y ahí vienen las preguntas. Primero hasta arriba, me gustaría que contestaran esta primera pregunta, si se conocen a sí mismos, si están preparados para desarrollar su proyecto de vida, sean sinceros. Y después vayan contestando las preguntas que vienen abajo sobre el león, que tienen que ver con la ira que siente por aquellos que no hacen lo que desea. Y empiezan ahí a tratar de contestar lo más sincero que puedan. O sea, primero estamos viendo aquí al iracundo de la personalidad, ¿sí? Acuérdense que el león es un animal y la parte inferior tiene un animal ahí muy fuerte. Eso es enfrentarse. Es que mucha gente cuando tiene un ataque de ira dice, es que así soy. Y si no soy así, no me puedo defender. ¿Vale? O sea, justificarse, normalmente la personalidad se resiste para no aceptar lo que es. Quizá normalmente ella lo que utiliza son estrategias para que no veamos realmente lo que somos, sino para que nos engañemos viendo cosas que son naturales, que así lo seamos, que lo hacen la mayor parte de las personas. O sea, ahí me están justificando. Por eso digo, la ira que sientes por aquellos que no hacen lo que deseas. ¿Cuántas veces nos hemos enojado, nos hemos sentido iracundos contra la gente que no hace lo que yo creo que debe hacer? No me digan que no. A eso me refiero. Entonces, cuando lo sentimos y lo vemos, porque a veces no lo vemos, porque lo justificamos, es normal que yo me sienta mal que la gente no haga lo que yo creo que está bien hecho. Pero cuando lo vemos, decimos, yo soy así, que eso es natural, no pasa nada. Pura resistencia para no verlo. Nos autoalimentamos de no verlo, de
ser capaces de ver la ira que yo estoy desenvolviendo contra la gente y contra mí mismo, porque al final la ira hasta a mí me lastima. Normalmente cuando es muy difícil aceptar todo esto, porque siempre estamos no solo justificándonos, sino considerando que es un acto de justicia de razón lo que nos mueve, continuamente. Es decir, observarnos para darnos cuenta que siempre nos colocamos en esa posición, y desde esa posición es muy difícil tomar conciencia de todo esto. Es que... pues entonces siempre habrá si yo lo hice por esto, es que era justo hacer esto. Es que mira, por años, yo digo por encarnaciones, hemos desarrollado una personalidad muy fuerte para protegerse, ¿no?, del medio. Y de repente te dice, pues ahora la tienes que vaciar, pues como que dice ya, sí, te va a costar, porque para quitarme a mí te va a ser duro. De ahí que nos llevamos mucho tiempo en ir trabajando esos aspectos. Porque la ira es una de las formas de los 3 venenos, por ejemplo, dicen los budistas. O sea, el rechazo. Que es lo que nos mantiene en el ciclo de vida y muerte, o sea, en el ciclo del samsara famoso. Entonces, enfrentar a ese león, por eso es el primer trabajo de él. Si va a buscarlo a una cueva, aquí no lo pongo, y el león se quiere escapar por otro lado, entonces le cierra a un lado y ya lo obliga a enfrentarlo. Entonces, todo eso es simbólico. O sea, la ira no se nos va a querer escapar, aduciendo de que es necesaria, que en esta sociedad pues es necesario ser así, que a veces hay que ser fuerte o me van a pisar. Oigo, hay mucha gente que dice eso. Entonces, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero la ira nos tiene controlados y nos daña muchísimo. Es de las emociones más dañinas que tenemos. La ira por un lado y la ambición por el otro. Una me retira de la gente y otra quiero tenerlo todo. Son parte de los 3 venenos. La ignorancia en general es el veneno más que suma a todos. Ahora, muchas veces dirán, oye, si mato al león de la personalidad, ¿qué me queda? Mucha gente dice eso. Es que van a abusar de mí. No, eso ya es una justificación. El matar al león de la personalidad no significa que me deje pisar, significa que yo puedo decir y hacer las cosas sin entrar en la ira. Y tengo que defenderme, por supuesto, pero sin guardar rencor, sin molestarme en el sentido de iracundo, de pegar de gritos, etc., sino de ser firme y equilibrado. Por eso las preguntas, por cierto que aquí la 8 no la puse, no sé por qué, me la he de haber comido. Te lo has comido, tendrías hambre en ese momento. Eso. No estaba tele para darte de comida. Y obvio, algunas personas dicen que ya dominan la ira y se han puesto una nueva máscara, la del no hacer nada. Por dentro se mueren de la ira, pero por fuera ponen una cara simpática. Pues están lastimando mucho porque el problema somático es muy fuerte. Mucho se ha dicho que 1 minuto y medio de ira desbasta el sistema inmunológico, nos baja las defensas 30%. Y esto es medicina, no es enseñanza solamente. O sea, la ira nos destruye mucho. Años, decía el Buda, años de avance espiritual se vienen abajo por un momento de ira. Así de ese calibre. Hace poco leí una obra de una persona que vive en un campo de concentración. El libro es La bailarina de Auschwitz. Sí, creo que yo vi algo así. Es impresionante porque ella, después de vivir un proceso, seguir viviéndolo, de aceptación, de poder vivir sin ese dolor y esa ira que generó toda esa experiencia. Que mataron a la familia. Que ella casi muere y todo lo demás. Es muy interesante las reflexiones que hace en su obra, porque ella ya se hizo psicóloga después
un muchachito joven que pasó del juzgado a que lo tratara esta mujer. Y le empezó, en la consulta de ella empezó diciendo que él quería matar a todos los judíos, a todos los negros, a todos los mexicanos y que quería liberar a su país de toda esa mala gente. Fijaros qué tuvo que sentir ella en esos momentos como judía y con lo que había sufrido para encontrarse con una persona así. Pues lo más interesante del caso, que lo desarrolla muy bien, lo más interesante del caso es que ella, sin decir palabra, se decía a sí misma: busca la intolerante que hay en ti, busca la intolerante que hay en ti. Sí. Porque ella quería rechazar al muchacho, quería enfadarse con él, quería hacerle ver lo que tenía todo el derecho a hacerlo. Pero curiosamente él no tomó esa decisión. Le escuchó, le intentó comprender y llegó a algo con él, a entender por qué él se actuaba así. Pero es muy interesante porque ella tiene todo el derecho a rechazar a esta persona o a enfadarse con él, pero todo lo contrario. Y lo único que buscaba era su propia intolerancia en esa experiencia. Y es increíble porque al final te da un ejemplo de vida. Sí. En esa experiencia que tuve. Sí, nosotros no tenemos, a veces no sabemos lo que traemos hasta que no enfrentamos una experiencia que más bien nos refleja, es un espejo de lo que somos. Y no lo vemos antes y siempre culpamos al otro o a la otra. Pero en realidad todas las experiencias que están ocurriendo alrededor mío me están tratando de mostrar cosas que yo no quiero ver. A veces, por ejemplo, la gente... Yo hay una persona que alguna vez ha tratado de hacer algo dañino. Yo le dije, mira, yo admito todo de una persona. Lo admito en el sentido de que no me importa su problema, su decisión, ella está haciendo lo que quiere, es su vida y es libre. Pero no, que no ataque aquello que nosotros profesamos, o sea, la sociedad, por ejemplo. Que esta persona lo puede hacer. Yo sentí un rechazo muy fuerte hacia la persona en ese sentido, no en el otro. Y después me pregunté, bueno, ¿por qué sientes eso? ¿Por qué te has aferrado al tema de la sociedad a tal grado de que aquel que la ataca, tú respondes de una manera muy molesta con la persona y quizá la prejuzgas en exceso? A mí me sirvió para ver qué podría significar para mí no solamente ser un miembro de una sociedad como la que somos, sino quizá qué apegos yo he generado o qué cosas se infiltraron ahí a través de eso que no lo percibo lo que hizo. ¿Sí me entienden? Perfectamente. O sea, a veces las personas más bien, yo diría que nos vienen a dar un regalo, que veamos cosas que no hemos visto o que no queremos ver, porque lo consideramos sagrado, entre comillas, ¿no? Pero en realidad nos está dando una lección de algo. Fíjate, lo que acabas de decir me viene ahora a la cabeza. Cuando yo entré en Teosofía hace poco tiempo, bueno, tú ya sabes que yo estoy en Teosofía porque Tino me dijo que estuviera, por una pregunta que le hice. Y me dijo una vez, que ahora viene al caso, me dijo una vez, estés donde estés, sea Teosofía, sea budismo, sea cristianismo, lo que quiera que sea, siempre que a ti no te coaccionen ni tú quieras imponer, estarás bien. Pero yo, mi yoyito, era de imponer, no de imponer, sino porque es verdad, yo la he pasado muchas veces con mis compañeros, ¿no? Pero fíjate, ahora me acuerdo yo de esas palabras. Tere, es que... Si tú estás en Teosofía y tienes que dejar esto, es que no vas a estar ni en Teosofía ni en esto. Porque una cosa no puede llevar a la otra. Lo que pasa es que tenemos toda una serie de condicionamientos. Sí. Entonces a veces cuando tú te adhieres por ejemplo, adhieres a un grupo por la paz del mundo, está bien porque vas a buscar la paz, pero si eso te vuelve
insensible, incapaz de verte a ti mismo y de culpar a los demás cuando atacan a ese grupo y no hurgar en eso, pues probablemente estás cayendo en que ahora te has puesto la venda de la paz del mundo y que no ves una realidad, que no es el objeto de ese grupo. Porque con eso entiendo una Krishnamurti, porque rechazaba a Krishnamurti a veces adherirse a un grupo en el sentido concreto, porque se vuelve lo mismo que una muleta. Estar en un grupo no es buscar una muleta, es ayudarnos mutuamente para crecer. Pero la estructura del condicionamiento humano hace que se vuelva, ¿qué? Una muleta. Como lo ha sido la religión en un momento dado, que no era el objetivo del Maestro Jesús, ¿no? Ni del Buda, ni de ninguno de ellos. Además, ni de crear religiones, porque ninguno pensó hacer una religión. Eso lo hicieron los seguidores que estaban ahí atrás de estos maestros. Entonces, yo me he cuestionado, digo, pues sí, quizá lo único que yo podría haber criticado a esta persona era que ella tratara de hacer algo contra la sociedad. Desde un punto de vista yo lo reconozco que no es justo que haga ese tipo de cosas, pero desde el otro yo mismo me he enfrentado a esa condición personal de por qué yo siento en exceso a veces ese tema, ¿no? Y no me deja ver las cosas bien. Uno lo debería analizar y uno no deja de ser leal a las ideas que profesamos, simplemente que la personalidad no utilice ahora a la estructura para poder justificar cosas, ¿sí? Porque la personalidad siempre buscará la manera de controlar, ¿sí? Y de justificar que yo sienta rechazo por ese sujeto. Al final uno debe respetar a la persona, sea lo que sea, y si te pide algo, aclaración, pues decirle la verdad hasta donde tú puedas darla, para plantearle la situación y que tome una decisión, pero sin que tú estés en ebullición, que ese es el... Cuando entramos en ebullición ya estamos conectados con el tema. Mientras lo hacemos desde una posición serena y tranquila hasta donde podemos, está bien. Por eso hay la historia famosa de Gurdjieff que tanto les cuento, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el tipo ese que venía, Gurdjieff tenía un grupo ahí en París y se reunían a estudiar y había un tipo que era molesto, le peleaba con todos, les hacía la vida imposible a todo el grupo. Y pues todo el grupo estaba harto de él y ya lo querían sacar y no sé qué. Y un día le dieron un trabajo a este señor en otro pueblo y se fue a otro pueblo. Ahí va atrás de él Gurdjieff, digo, le pago para que regrese al grupo. Usted los está enseñando. O sea que al final los que nos enseñan no son los que nos apapachan, sino los que ¿qué? Los que nos enfrentan. Los que nos despiertan nuestros demonios. ¿Vale? El segundo trabajo, la hidra de Lerna. Este es muy interesante. La hidra era un monstruo pestilente con 100 bocas humanas. Es un cuerpo de serpiente. Cada una de las 100 cabezas, una vez cortada, renace igualmente y con igual ímpetu. Y la cabeza central ni siquiera puede ser destruida porque es inmortal, es de oro. Pero Hércules logra cortarla. Aquí estamos hablando del tema que estamos hablando. ¿Cuántas veces nosotros aparentemente hemos cortado la cabeza de la personalidad y vuelve a salir por otro lado de otra manera? Y peor. Y la vuelvo a cortar y otra vez en otro momento. Esa es la hidra, nuestra estructura. Y por supuesto no es tan fácil, porque en el centro está la de oro y esa pertenece a la parte espiritual. Porque la estructura espiritual es la que proyecta la personalidad. ¿Vale? Entonces, lo que hace Hércules en el mito es cortarla y enterrarla, porque no la puede destruir. Pero ya se calma. La entierra. ¿Eh? La entierra. La entierra. ¿Para qué? Para que ya no active a la personalidad, que sería a la hidra. Porque el problema era que cortaba y salía otra. Cortaba y volvía a salir otra. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, no? Aparentemente hemos logrado superar una debilidad y sale de otra manera. Y otra, y otra, y otra. Estamos todo el tiempo luchando contra un montón de cosas.
A ver, les voy a pasar el material de la hidra. Y por ahí voy a meter también la famosa... no, este no. Esta. Que va atrás, va junto con ese el material. Entonces se las escribo. De una vez les comento el tercer trabajo, que es la cierva de Serentis. La cierva tenía patas de bronce, cuernos de oro y un tamaño gigantesco. Bellísima la cierva. Serentis es intocable. Ningún cazador osa perseguirla bajo pena de sufrir el castigo de la diosa Artemisa que estaba en los bosques. Lo que hace Hércules es que perseguirla, le tira una flecha pero no la mata, solamente para aturdirla, la agarra, la amarra y se la lleva a Euristeo como el tercer trabajo. Atrás de ustedes tienen, en las dos hojas tienen por un lado a la hidra y por el otro tienen a la cierva. Y ahí viene un pequeño resumen de cada uno de los mitos. Entonces les voy a pedir que contesten en los dos casos. Porque dice Isaac que la hidra tiene un cuerpo de perro y 9 cabezas, pero que una de ellas es inmortal. Sí, pues la de oro. La que enterró. La que enterró. La que enterró es inmortal. Sí, porque era proyectada por la parte superior. Recuerda que la personalidad es una copia de la vida anterior, los skandhas, que están guardados en el alma. Y que cuando se empieza a formar el feto y la personalidad, pues los skandhas desarrollan todo el modelo. Entonces esa es la parte del oro, ¿sí? La cabeza de oro. La cabeza que viene del yo, de la parte espiritual, que se proyecta en la personalidad de estructura, pero ese centro siempre es un centro importante, ¿no? Que no puede ser destruido, y en el caso de Hércules la entierra. Y fíjate que era tan venenosa que mataba con su aliento. Madre mía. A ver qué va a decir. Es que hay personalidades que son capaces de hacer lo suyo con una palabra. Madre mía. En aquella época no había higiene. No. Higiene. No, ni ahora, nada más que la higiene es de otro tipo. Hay mucha higiene, pero No. siguen haciendo el mismo daño. Pues sigue haciendo, tirándole aliento. ¿Pero por qué era mujer? ¿Por qué era mujer? No, si tú notas, en varios escritos que he estado yo releyendo, el tema de la palabra es muy poderosa. La palabra puede lastimar, asesinar, destruir, o puede crear y ayudar. Y siempre fue así. Una palabra dicha a una persona en un momento determinado, la levantas, la motivas o la hundes. Una palabra simplemente, dada en un momento en que la persona está sensible. Por eso es el peligro de la palabra. ¿Cuáles son los malos hábitos que más me cuestan superar? A ver, quiero saber de hábitos. ¿Qué hábito mal te cuesta hacer? Mucho de lo que nosotros tenemos, José, fue proyectado por nuestros padres y nos activaba. No podemos evitarlo. Hay cosas muy buenas de nuestros padres y cosas, pues, vamos a decir que lo cuestionaríamos. Pero al final no son los padres que por karma nos tocaron. Yo creo que en ese sentido, pues los hábitos todos los tenemos de una o de otra manera. Sea porque mentimos, sea porque la autoridad, sea porque en adicciones, bueno, hay de todo. ¿Sí? Y eso pues, lo importante es que seamos conscientes de ello y tratemos de ir trabajando a nuestro aire, porque cada quien tiene su nivel de caminar ahí poco a poco, pero no dejar pasar, decir, bueno, sí, pero no. Que eso es lo que hace la personalidad, relativizarlo para no quitarle fuerza y después desplazarlo. Y digo, no, ahí se queda, por ahí va. El tema está en que cada vez que yo desplazo y relativizo, la estructura interior dice, de acuerdo, ya te la presentaré después cuando a lo mejor no te conviene. Ese es el daño que puede pasar. ¿Qué crees que estoy? Bueno, yo creo que ya lo tengo. Y a los 2 días te dan una prueba y dices, y te dan. "Me la mar", pero como, pues, a veces dices, ¿de qué me ha servido ese trabajo? Porque lo he hecho bien 4 meses
porque la idea es que tú pruebes, que te prueben a ver si es cierto, y es lo que llaman probación en el ciclo. Porque uno puede pasar un tiempo manejando la máscara muy bien y de repente dice, vamos a ver si es cierto. Y te ponen por ahí. Y te sale otra vez. Dices, más chico, hay que volver a... Se me olvidó respirar. Se me olvidó. Entonces, por eso no es fácil el sendero espiritual. Porque la aprobación me saca todo lo que hay ahí y yo tengo que ir lidiando con cada cosa. Y eso pues a veces creemos ser fácil y nos vuelve a salir como la ira. Otra vez salió y otra vez salió. Ay, ya, párenle. Pero ¿sabes? Por este tema, cuando nos está contando, ¿sabes lo que me venía? El hecho de que continuamente cortar la cabeza, si continuamente volviera a salir, es la forma de tenemos que actuar contra la sombra. Es decir, si nosotros rechazamos de plano esto, lo negamos o vamos desde la posición de matar en vez de integrar, tiene que salir las cabezas. Sí. Y creo yo que es la forma de actuar que tenemos respecto a la sombra, no la integramos, no la vemos como tiene que ser, más que continuamente estamos o luchando o rechazando o negando. Por eso en la primera fase él reconoce que él tiene que luchar contra, como lo hacemos todos, con las cabezas de la ira. Porque nos vamos dando cuenta que no nos están dejando nada en nuestra vida y queremos acabar con ellas. Pero tarde o temprano él se da cuenta, porque aquí hay una ayuda de una diosa, no sé, aquí, la ayuda creo que Atenea, para poder matar a la ira finalmente. O sea, el mito es más elaborado, pero la importancia del símbolo es, porque aquí hay un estudio muy interesante sobre estos símbolos desde el enfoque junguiano también, y nos habla más o menos en la misma línea. Estos elementos están en nosotros, y yo aparentemente logro superarlo, que quiere decir que me di cuenta y ya lo disminuí, pero al rato sale otra vez como para decir, a ver si es cierto. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que perseverar. Una de las cualidades más importantes en un estudiante en el sendero es perseverar, no dejar, sale otra vez, me vuelvo otra vez a trabajar y así estoy hasta que va perdiendo fuerza. No hay otra. Si no, como dice un maestro, cualquiera llegaría, cualquiera sería. Y no, el proceso nos lleva mucho esfuerzo, pero nos lleva realmente a un lugar. Y además, en esa repetición, aparentemente está perdiendo, entre comillas, porque todo depende, pero yo creo que lo que se está haciendo es despertar esa parte interna, que la que realmente es la que va a eliminar al final esos elementos, son los que van a eliminarlo, a enterrarlo o a quitarlo de un medio. Pero son esos aspectos interiores, internos, que todavía no están despiertos, todavía no están en plena presencia. Entonces muchas veces uno mete la pata una y otra, y yo no sé quién decía aquello de decir, no fallo, simplemente estoy descubriendo diferentes maneras de cómo no tengo que hacerlo, o algo así. Algo así, he descubierto no sé cuántas veces. Entonces, la batalla la afrontamos o la enfrentamos desde un punto de vista, vamos a decir, muy cercano a la personalidad. Y ahí vamos a ser, entre comillas, ganados casi siempre. Pero mientras tanto, de alguna forma, está mandando ese mensaje a esos niveles internos. Entonces, el aspecto superior es el que va tomando cada vez más fuerza hasta que llega un momento en que posiblemente tenga exacto, ¿no? Pero sí que lo que es importantísimo no desesperar porque no es fácil. No, y que también tiene que ver, yo por ejemplo, muchas veces, de cómo te tratas. Y dices, bueno, pues hoy no lo he hecho como yo quería, pero la próxima vez saldrá mejor. Tiene que ser paciente contigo, Eso es. tener consideración con el traje, porque al final el traje nos los dieron para experimentar. Ahorita vamos a parar para el descanso, ¿no? Y entonces uno debe tener esa calidad con nosotros mismos para poder darnos en los tiempos. Bueno, mira,
volviste a hacer esta situación, volviste a caer en este juego, bueno, date oportunidad, ya te diste cuenta, sí, vigila más, revisa cada día cuando vayas a hacer algo, si, o ves que vas a volver a repetir el mismo modelete, pues cuídalo, no. Poco a poco vamos a ir dándonos cuenta, porque mientras no sea yo consciente totalmente, yo no voy a hacer nada definitivo, siempre lo relegaré. Creo que esa es la clave, ¿sabes? En la conciencia. Creo que esa es la clave. Sí. Porque tú puedes decir, lo voy a intentar, pero es que cuando te has dado cuenta ya ha pasado. Pero en la medida que tú vas siendo consciente, vas ampliando tu campo de conciencia a lo largo de todo el día, es cuando aparece otro enfoque, aparece otra forma de ver las cosas. Otra manera de tocar ese tema. Sí. Sí, y cuántas veces, es cierto esto que dices, ves que tienes ahí un problema y cuando dices voy a afrontarlo, ya no está el problema, es decir, no, deja de ser un problema para ti completamente porque el trabajo está hecho. Muchas veces el problema sigue ahí, pero hay una vez que dices, bueno, ya está, voy ahora a enfrentarlo porque ahora lo tengo claro. Y te pones a buscar y dices, no está el problema. Es que hasta desaparece. Fíjate que en casos de gente con el trabajo tenemos gente muy molesta y uno está muy molesto y no sabe qué hacer y uno todos los días está sufriendo porque esa persona le hace unas cosas, etcétera, etcétera. Cuando tú te trabajas, porque el tema es tuyo más que de la persona, y tú llegas a resolver esa situación interna, es más, la persona podrá seguir haciendo cosas y tú lo hubieras dicho, mira, pobre está, sigue con sus cosas, pero a mí ya no me molesta. Y de repente deja de hacerlo porque ya no es necesario. Eso es lo que quiero decir. Sí, ya no es necesario porque como que algo ya se dio y la misma persona se retira. Entonces, nuestra problemática es que somos nosotros los que alimentamos ese círculo vicioso y no lo dejamos superar debido a que mantenemos el odio, el rencor o el miedo o el sufrimiento. Ay, lo tengo que ver. Y tengo una paciente en Bilbao, una chica que es masajista y que tenía un problema en el piso, trabajaba en un hospital donde ella trabajaba con dos compañeras que le hacían la vida imposible, según su versión. Pidió cambio de lugar, la cambiaron, donde la cambiaron pues era otro trabajo, no desagradable, pero le exigía más, pero pues no tenía el problema ese. Y así pasó un rato, estaba más o menos estable. Y de repente le piden, porque estas dos piden una excedencia, le piden que vuelva otra vez a su antiguo lugar, porque ella conoce muy bien todo eso. Y dice, me sentí muy rara volver. Digo, no están ellas, pero ya no sentí nada contra ellas. ¿Y por qué? Porque durante todo el tiempo que estuvo en el otro lugar se estuvo trabajando. O sea, el tema no son las personas, somos nosotros. Los budistas nos dicen que el problema no está ni en las cosas ni en las personas, sino cómo nosotros nos relacionamos. Sí. Ahí está la clave. Ustedes ven ahí en la declaración de la hoja que dice Hércules tiene que capturar a la cierva de Serinia, un animal muy veloz con pezuñas de bronce y ornamenta de oro. La persiguió durante un año entero. Y cuando la cierva se agotó, Hércules le disparó unas flechas y le sujetó las piernas entre los huesos y el tendón sin derramar sangre. Aquí aparece Hércules y la diosa Artemisa le dice por qué la ha capturado y él explica. Le explica que se debe a que está haciendo el trabajo que le mandó a Euristeo y lo deja ahí, no le hace nada. Ahora, si se fijan ustedes en las preguntas, van a notar algunas cosas. Por ejemplo, ¿eres consciente de la cantidad de estímulos que recibes cada día? ¿Son conscientes? ¿Te das cuenta que algunos de esos estímulos entran en tu inconsciente? Eso es lo que significa, es muy veloz la cierva, entran muchas cosas en nuestro inconsciente y no nos damos cuenta. Has intentado integrar tus partes contradictorias. A ver, unas partes contradictorias de alguien, ¿quién quiere decírmela? Bueno, ahí entra todo. Ahí entran muchas cosas de lo que uno cree que comprende y quiere hacer y luego lo que termina haciendo. O
sí, o lo que es lo que nos falta en la mayoría, coherencia, ¿no? Entre los principios que profeso y la realidad de lo que hago. A veces creo en la justicia, en la honradez y me veo tentado a veces a hacer lo contrario, ¿o no? Esas partes contradictorias hay que integrarlas. Pero ¿cómo se podrían integrar? A ver, acuérdense que estamos hablando de las energías opuestas que nos habla el doctor Jung. La energía surge cuando están los opuestos, los polares opuestos. ¿Cómo se integran esos polares opuestos? Entre lo que yo profeso y lo que yo vivo, que es lo que nos cuesta a muchos estudiantes equilibrar. No digo que deba ser ideal, pero a veces hay espacios muy grandes entre los principios que yo profeso y mis actos diarios, que dice todo lo contrario, pero excesivo. ¿Cómo se puede integrar? Por lo más inmediato, no hacer lo contrario de lo que piensas, ¿no? Y la segunda parte pues, podría ser el trascender, pensar de otra manera aquello que nos ve, ¿no? Te quiero explicar por qué dice esto, lo dice Jung. Dice acá: el tercer pilar de la teoría es el concepto de energía psíquica. Hay una energía psíquica en nosotros. Toda la idea toma la existencia de una energía universal que es compartida por todas las cosas que existen en el universo, donde la energía psíquica es parte de esta energía universal. La presencia de los opuestos, y aquí estamos hablando de lo que estamos viendo, representan una tensión. Cuando yo tengo dos opuestos hay tensión, ¿o no? Entre el polo positivo y el polo negativo hay una tensión, ¿no? Entre lo que yo quiero ser y lo que estoy haciendo se produce una tensión porque hay un malestar dentro de mí cuando esto no se acerca. Las energías humanas surgen de las tensiones generadas por los opuestos en conflicto. Esto está muy marcado en la teoría. Yo recuerdo más o menos el diagrama que hace Jung. Aquí pone los opuestos. Esto es el equilibrio, la realización, la individuación, como él habla. Y esto es no fracaso, pero la disgregación. En realidad la idea es que estos dos opuestos estén en tensión, porque generan ¿qué? En nosotros normalmente generan mucha energía. Todos tenemos opuestos en tensión, ¿no es así? ¿Cómo se mueven si no hay tensión? Hay una tensión adecuada. Sí, pero la tensión existe entre lo que ustedes... Tú vas a la escuela, habías planeado hacer unas cosas y las cosas suceden lo contrario. Ahí genera una tensión, ¿o no? Tú vas a ver una persona que esperabas que te tratara de una manera y te trata de otra manera. No hay una tensión, sí, entre lo que tú esperabas y lo que la persona te hace. Otra tensión. Tú vas por la calle y vas a comprar un producto y el producto vale algo que tú esperabas que fuera más barato. ¿No hay tensión? Sí hay tensión. Constantemente hay tensión, porque se están produciendo los opuestos. Incluso, perdón, uno mismo. Pues no, tío. Yo hoy me levanto y digo, no quiero fumar, y a las 5 de la tarde fumo. Sí. Hay tensión. Ahora, esa tensión genera una energía y esa energía debe ser canalizada. Por supuesto, si yo la canalizo, y lo que dice el autor, en el camino medio, el equilibrio, mientras no se integra, yo debo canalizarla en el camino medio. O sea, acercar esa tensión hasta donde yo pueda a una posición media. Yo fumo. Bueno, ¿me fumar una cajetilla o no fumar? Bueno, me fumo 3 o 4. Ya estoy, ¿qué? Tratando de mantenerme ¿dónde? En una medida, por lo menos en el momento. No es simple para trabajar el camino medio. El Buda lo decía y lo dice en varias escuelas. Porque de no hacer esto, lo más bien es que va a ser destructivo. La persona se va a afectar muchísimo. Claro, eso es me choca muchísimo que hables de que la presencia de opuestos representa tensión y que de ahí, parece como que de ahí surgiera la energía en el hombre, ¿vale? Pero la situación que yo vivo y que observo es la contraria, la de que el constante conflicto entre opuestos lo que hace es que te lleva a la depresión, a ir perdiendo
contrario. Esa tensión te lleva a integrarlo, porque la idea es que esto se integrara. Pero no se puede integrar mientras yo no reconozco los opuestos. ¿Qué es lo que le pasa al buenito? Yo quiero ser bueno, porque me habían dicho que debo ser bueno. Y toda la oscuridad la escondo y la reprimo y la niego. Pues el demonio va a crecer tremendamente tras de mí. Que es lo que pasa en muchas figuras que hemos conocido que nos hablan de ciertas cosas positivas y realmente al final acaban poseídos por lo contrario. En la descripción del diagrama ya nos habla él de los opuestos. Por un lado la máscara, que es la personalidad, se opone, por supuesto, que es la parte consciente, al inconsciente. Ahí es donde se genera la energía opuesta. Otro opuesto es en el hombre la parte femenina que tiene y la mujer la parte masculina. El ánima y el ánimo también generan ¿qué? Tensión. O sea, todo nuestro proceso de generación de energía está muy relacionado con los opuestos. Y esa tensión nos lleva a buscar ¿qué? Una resolución que puede ser equilibrada o puede ser destructiva. Ustedes dirán, ¿cómo? Por eso el modelo de la sombra está muy relacionado con su reconocimiento y aceptación, sin identificarse. O sea, ustedes y yo, la parte oscura la mantenemos siempre ¿dónde? En la oscuridad, no la queremos ver. No queremos ver nuestra envidia, nuestras malas intenciones, todo lo que no nos agrada lo escondemos porque la imagen que yo quiero presentar es bonita. Y por otro lado muestro lo bonito. Mientras yo vivo en eso, esto tiene mucho poder sobre mí, me puede poseer y puedo llevar a cabo en un momento dado cosas que jamás hubiera yo pensado hacer. ¿Qué sucede cuando yo saco de la oscuridad a esto y digo, bueno, te voy a dar tu lugar? No quiere decir que ya te integré, ¿no? Te reconozco, te acepto, te entiendo, pero voy a tratar de no identificarme con la envidia, por ejemplo. Entonces yo estoy, ¿qué? Siempre cuidándome de la envidia, que está por ahí de repente, o de la ira. Vamos a hablar de la ira que es más frecuente, ¿no? Cuidándola a que no surja porque algo no me va bien en la vida, o porque alguien no me dio lo que yo quería, o porque no me salieron las cosas que yo quería. A medida que yo mantengo esa tensión, en esa posición de equilibrio, digamos de medio, camino medio, los mecanismos naturales de la psique hacen que se integren. Pero no somos capaces, la mayoría, de mantener la tensión entre los dos. Porque nos produce ¿qué? Mucha energía, mucho desgaste. Estar cuidando ahí constantemente y vigilando a la que la ira no salga, porque es la más fácil de sacar cuando algo no me sale. El trabajo con la ira es muy interesante. Quizá es la llave que nos abre a superar todos los demás aspectos de los opuestos. Ahora más o menos pescamos lo de la tensión. Es básica. Además de que existe una energía. ¿Qué complementario todo? Sí. Si ustedes analizan originalmente, de acuerdo a la cosmogénesis, de aquello que llamamos la seidad, surgió el centro donde ¿qué? Donde emanaba ¿qué? El espíritu y la materia, los dos polos de tensión. O sea, esto que surge son dos fuerzas. Es una fuerza que se divide en dos. Por un lado es el espíritu, por otro lado es la materia. Pero esas dos fuerzas, esa tensión genera una tercera, la mente. La tensión entre el espíritu y la materia genera la mente. Y esa fuerza, y esta trinidad está aquí, en la parte espiritual donde está. La generadora de todas las tensiones que tenemos nosotros. Poniéndole el lenguaje ocultista y dándole el cariz de la psicológico, sí. Bueno, estaba recordando que con esto de los opuestos, o sea que si no existiese eso, yo lo he leído como que esto es lo que genera acción y movimiento. Sí. Si solamente existiese uno de los polos, sería un... ¿Tú cómo conoces las cosas que ves alrededor tuyo? ¿Cómo conocen ustedes que es de día? De noche. ¿Cómo conocen qué es el bien? Porque hay cosas desagradables. ¿Cómo conocen la felicidad? Porque hay tristeza y... O
sea, estamos conociendo por opuestos. El lenguaje es de opuestos. O sea, todo lo que estamos generando tiene sus polaridades. Todo. Por eso a veces ir más allá del lenguaje polar en cosas más profundas no es fácil porque no hay palabras para poder decirlo. La palabra karma, que ustedes y yo tiene una traducción de la acción, la verdadera riqueza de esa palabra es tan profunda que no hay palabras en castellano, ni creo que en ningún lenguaje occidental, para describir lo que significa. Entonces, ya nos vemos suscritos a una limitación con el vocabulario porque la mente se mueve entre dos opuestos. Y querer entender algo más que sea esa polaridad, tendremos que escapar de esos opuestos. ¿Qué es lo que nos permite escapar? La intuición. ¿La? Intuición. La intuición está más allá de los opuestos de la mente analítica. Porque la mente analítica analiza, ¿o no? Ve los detalles de la situación. Cuando ustedes ven una situación, unos hechos que ocurren, pues los analizan a la luz de la polaridad. Cosas muy equilibradas, cosas medio equilibradas, cosas no equilibradas, ¿o no? Alguien me vino a decir algo con palabras antisonantes, pues yo analizo eso, después por qué lo hizo, a lo mejor tiene sus razones para poderlo haber hecho, y si yo analizo las cosas que él hace realmente, pues dices, no, pues no, es una persona calmada, pero esto le está pasando por alguna razón. O sea, empezamos a analizar, pero estamos moviéndonos en el campo de los opuestos, de las polares, para que vean la influencia que tiene, porque eso genera una energía. Analícenlo en su vida, obsérvenlo. Todos nos movemos por polaridades. Y las emociones se están moviendo por estados de equilibrio y estados de ¿qué? Desequilibrio. Equilibrio, desequilibrio. De repente nos sentimos tristes y no sabemos por qué. Queremos conseguir ¿qué? La estabilidad, la sentirnos bien. Y buscamos cosas para sentirnos bien, pero a veces esas cosas no nos ayudan mucho y volvemos a sentirnos otra vez desafortunados, y así estamos moviéndonos. Mientras yo no sea capaz de entenderlo, yo me voy a mover en la fluctuación. A medida que yo sea capaz de observarme, eso se va a ir reduciendo y tendré más momentos de calma y serenidad. No me dejaré llevar por las energías polares. Cuesta, pues sí, porque hay que invertir en la energía. Hay que estar en el presente, en el aquí y en el ahora, sí, yo sí. Eso es como decir que has pasado de lo personal a lo no personal. Sí. Cuando en un momento determinado eres capaz de ver una situación desde un punto de vista universal, no personal, eso se consigue. Si tú lo ves con la mente concreta, no lo consigues, pero si la ves con la mente superior, sí lo consigues. Eso es. Por eso tanto se recomienda la meditación. Porque la meditación lo que hace es serenar a este cuate y permitir que lo superior influya. Entonces de repente esa parte está dirigiendo mi vida. Me hace sentirme, cálmate Isaac, es su opinión, no tienes por qué sentirte incómodo. Así piensa, déjala o déjala. A ti no te afecta. Ahora, si son cuestión de principios, entonces yo tengo que ponerme en mi lugar. Pero mientras no sean cuestión, eso es lo que llama Krishnamurti el discernimiento. Discierne entre lo importante de lo no importante. Para mí, que es esto, oye, que voy a llevarme estos libros, llévate lo que quieras, ¿no? O sea, no hay un peso, pero si es cuestiones de un principio que yo profeso, pues sí, entonces debo sostenerme, porque estoy hablando de cosas que me sostienen, ¿vale? Discernir hay que ser capaz de verlo. Y en esa búsqueda de satisfacción personal en que nos metemos, que solo buscamos lo que a nosotros creemos que nos satisface, al final lo que realmente se genera es una verdadera satisfacción. Sí. Porque no puedes seguir en una línea o buscando algo que tienes que estar jugando por supuesto. Porque entre más busques tú la satisfacción, se genera la insatisfacción como polaridad. Es una paradoja, pero ves a las personas que tienen esa posibilidad, que son los que más satisfechas están. Porque nunca nada satisface. Nada. En esa búsqueda de irse solo en esa dirección. Por eso tú ves al millonario que quiere ahora 100 millones. Pues ya tiene 20, ya tiene 30, no se los va a gastar, pero quiere 100. Y cuando tiene los 100, pues quiero 200. Y así le va, sube y sube. Digo, pues, ni sus nietos se lo van a acabar. No lo ve. Porque la polaridad siempre generará el vacío. Ah, es que debo tener más. Y en nosotros eso es así. Siempre lo que persigamos generará lo contrario. Mientras no seamos capaces de entender la mezcla de las dos fuerzas que
Entre más lo entendamos, los acercamos y menos nos va a afectar. Yo no digo que venimos aquí a sufrir, como dicen algunas tradiciones religiosas. Hay sufrimiento, pero también hay que felicidad. Pero si a mí me metieron la idea de que yo tengo un pecado no sé qué y que yo voy a sufrir toda mi santa vida, a pesar de que yo quiera que haya generación de felicidad del otro lado, no la veo porque yo estoy clavado dogmáticamente en una misión. Ese es el problema de la polaridad, que teniendo la felicidad a un lado no la veo. Y pienso que debo sufrir porque hay que sufrir. Y la felicidad me está esperando todo el tiempo. Siempre está, Isaac, date cuenta, aquí estoy. No lo veo. Yo quiero sufrir porque eso es lo que me dijeron que hay que venir, a sufrir. Pues así estamos en el mundo. Y todo es cuestión de polaridad, por eso los herméticos tenían todo. Acuérdense el librito de el Kybalión, los opuestos, los ciclos, la vibración. Es básica esas enseñanzas, ¿sí? Muy buenas. Pero debido a que hay mucha información, a veces no nos detenemos a ver este tema. Y esto de la intuición que comentabas, bueno, como que digamos, en esa manera de discutir, o que lo que nos pueda ayudar, no solo analizando, no solo usando la mente concreta para el análisis, esa parte de la intuición es algo que se educa, la tenemos, ¿cómo lo explicamos? La intuición la traemos todos, porque son dones del alma. La mujer no tiene más, ahora que verás que la mujer tiene más cosas de lo que ustedes se imaginan. Lo que pasa es que debido a la educación que tenemos, nos vuelve demasiado analíticos y menos intuitivos. Está muy ligada la intuición al corazón y tiene una relación con las emociones. Entonces, como en esta sociedad occidental se ha valorado más la racionalidad y el análisis, a la intuición se le ha relegado. Pero si ustedes investigan todos los grandes descubrimientos, casi la mayoría se ha hecho ¿por qué? Por intuición. Acuérdense la eureka de Arquímedes, o la manzana porque no fue el manzanazo lo que le hizo ver la teoría, sino en ese momento se le vino la intuición y juntó toda la información y le dio la visión de la teoría de la gravedad. Entonces, ¿está ahí? Sí. ¿Se puede cultivar? Sí se puede cultivar, pero es básica la meditación. Hay literatura ahora que yo he visto cómo cultivar la intuición, y se puede. Hay quien lo va a hacer mucho mejor porque ya traen indicios de haber trabajado eso, hay quien le va a costar más, pero eso se puede hacer, ¿sí? Y no quiere decir que la mente analítica no sirva, tiene su función, pero no lo es todo. Y además la mente analítica tiene un tope, no va a llegar más allá de los opuestos. Entonces se fijan, qué contradicción, ¿no? Se ha apostado por la mente analítica y la mente analítica tiene un tope. Porque casi todas las investigaciones que se han hecho, lo que se ha descubierto siempre ha sido por intuición. Han llegado porque en dos lugares diferentes del mundo llegan a la misma descubrimiento. ¿No se han fijado que les dan el premio Nobel a dos personas porque descubrieron la misma ley o la misma... Eso pasa muy frecuente, porque hay una conexión a niveles intuitivos, que no está a nivel físico, ni es a nivel analítico, es a nivel superior, a nivel del alma, ¿sí? Sí se debe cultivar la intuición. Hay quien nace con más habilidad, hay quien nace con menos, pero se puede cultivar. Y ahora hay literatura para eso. ¿Y el trabajo personal despierta la intuición? Sí. Por ejemplo, tú te pones a leer un libro que tenga profundidad y que te atraiga, tiene que haber conexión. Lo meditas, lo reflexionas, tratas de hurgar entre líneas, ¿qué quiere decir? Eso te despierta la intuición. Algo de repente empiezas a decir, ya lo entendí, hoy también esto. Es decir, la intuición funcionando, porque ata los cabos que antes estaban separados. Eso es lo que pasa con la doctrina secreta. Blavatsky te habla de una ley, por ejemplo, te habla desde el enfoque de la cábala, desde el enfoque de la alquimia, desde el enfoque de
de la gnosis, del enfoque de las tradiciones caldeas, te habla 4 o 5 enfoques de la misma ley. Tú dices, uy, ¿esto cómo se come? Porque no conozco ni esto, ni esto, ni esto, nomás conozco una. Y de repente la intuición hace que todo engarce. Dice, ahora ya lo entendí. Entonces, Blavatsky, en el sentido de la obra, no solamente transmite un conocimiento increíble, sino que ayuda al estudiante a que desarrolle habilidades. Más que Blavatsky, los maestros que hicieron los comentarios, porque ellos fueron ella dice, yo fui la amanuense, yo no la escribí, la escribieron ellos y yo además estuve trasladando. Entonces es interesante ese punto. Por lo menos mi experiencia en la doctrina secreta me ha ayudado a despertar la intuición, yo no lo puedo negar. El esfuerzo por entender este párrafo no me acaba de entrar. Y es que es interesante, ahorita que estamos dando en la doctrina antropogénesis en Vaidbhava, estamos en la estanza número 2, las jerarquías divinas. Hay un pasaje que dice, ella habla de la visión entre los caldeos, la cábala, la gnosis, los Puranas, el Vishnu Purana de la India. Y de repente dice, bueno, pero el Vishnu Purana dice esto, pero hay un velo, y el velo contradice esto y el otro. Me canso con los velos aquí. O sea, que además de tener que entender qué quiere decir, hay velos para que la verdad no la entienda cualquiera, solamente el estudiante preparado. O sea, de remate ella lo dice ahí. Esto es un velo, aunque los traductores lo consideran una contradicción, es un velo que lo pusieron al propósito, y también los gnósticos la pusieron. Digo, ay señora Blavatsky, usted la pone bien ruda aquí, quiere que además de todo, hay velos. ¿Me comprende lo que quiero decir? O sea que no es tan simple. Pero si ustedes vuelven a repasar el pasaje, de repente dicen, creo que ya lo entendí. Y esa es la intuición. Además que las verdades espirituales se esconden detrás de las paradojas. Eso. Es el lenguaje, la paradoja. Entre más te cuestionas y dices, no puedo entender por qué que esta creación, que era la tercera en la creación material, es la séptima. Digo, ay, qué locura aquí esto. No, yo me he desesperado así. Para poder explicarlo al otro día, yo doy ahí unos arranques y digo, ¿cómo lo explico? Y al final sale. Pero tiene que ver el trabajo de estar machaca y machaca. ¿Comprendemos? Bien. Vamos a ver a nuestra amiga, vean las preguntas que yo les pongo sobre la sierva. Has intentado integrar tus partes contradictorias. Tienes paciencia y perseverancia para sanar tu alma. Tienen conciencia de su sombra, que es su parte contradictoria. Te has enfrentado a ella. La conoces. Si la conoces, describe 2 aspectos de ella. Etcétera, etcétera. Traten de contestar lo que puedan. Si tienen una duda, me lo dicen, por favor. Vamos a ir y a pasar, porque quiero ahorita aprovechar este tema, el cuarto trabajo de los primeros 12. El famoso jabalí. El jabalí gigantesco de Erimanto y monstruoso, tortura al pueblo de Erimanto, desvasta plantaciones y siembra el terror. Hércules se apodera de él y sin resistencia se lo lleva a Micenas, a Euristeo. Se vuelve también a vencer. Y el famoso jabalí, les reparto el material para que acabemos con el jabalí ya. Si se fijan ustedes en el trabajo anterior, ya se hablaba un poco de la sombra, como polaridad. Aquí ya se va de frente sobre el animalito. Dice animalito, o sea que lo dice así para luego darnos tumba, ahí va. Dice, ha experimentado su sombra como una feroz y enorme bestia. Mucha gente cuando sueña con su sombra la ve como un animal. Perdón, ¿qué has dicho? Que muchas personas cuando sueñan con su sombra no la ven como un individuo, sino como un animal que los ataca. Puede aparecer como animal, puede aparecer como individuo del mismo género del soñante. Si es una mujer es femenina la soñante, la sombra, y si es hombre es masculina. Es muy interesante porque
La sombra es la parte polar de la personalidad. Y esa polaridad ha generado ¿qué? Una energía. Esa energía que nos ayuda a movernos en la polaridad del mundo, finalmente cuando soy consciente de ella, lo que hago es que acercarla. Ya no niego la oscuridad. Yo no puedo hacer equilibrar las polaridades mientras yo niegue una parte. Como hace la gente, ¿no? Yo soy bueno, los malos son los demás. El envidioso es el otro, el mentiroso es el otro, el que se quiere vengar es el... Yo no. Pero es que es como muy desagradable cuando de pronto me cuento. Pues sí, es desagradable porque a la personalidad no le gusta. Cuando son palabras está bien, pero el problema es que es verdad que la intuición a veces funciona y te das cuenta. Pues sí, porque la máscara es lo que hace, tapar lo que no quiere ver. Esa es la función de la máscara, vernos bonitos, ¿no? Por fuera. Fíjense con esto, cuando hice el taller de la sombra, compré máscaras esas blancas y se las repartían todos y les ponían flores y pues se las adornaban. Esa era la máscara que todos queremos ver, pero ¿qué había atrás de la máscara? Entonces, el trabajo es ver que la haya caído. Pero como si yo niego la otra parte, entonces la máscara se vuelve que se adhiere y no me quiere soltar. Se vuelve una máscara. Ya no se vuelve una máscara, se vuelve que... ¿Se acuerdan la película esta de la máscara? La máscara. ¿La han visto? Los mosqueteros, ¿no? No. ¿Eh? De Jim Carrey, ¿cómo se transformaba cuando se la ponía? En lo que él era, pero del otro lado. Y todo el que se la ponía le pasaba lo mismo. Entonces eso es lo que no queremos ver. ¿Por qué? Porque rompe con el modelo social, porque rompe con la imagen que yo fui educado, con la que yo quiero presentar a los demás para que me quieran, para que me den cariño y afecto. Eso es lo que no me gusta y por eso lo que hago es relegarlo. Pero entre más lo relego, más incrementa esa polaridad y menos puedo integrarla porque se vuelve un monstruo. Ahora me da miedo. Por eso la pesadilla tiene que ver mucho con la sombra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo meto en el desván. Por eso en la película que tanto hemos repetido de Dorian Gray, ¿se acuerdan? Sí. Esconde el cuadro monstruoso en el sótano, que es el inconsciente, porque no quiere verlo, aunque le atrae, ¿no? De vez en cuando lo va a ver porque se está volviendo un monstruo. En realidad, cuando lo destruye, se destruye a sí mismo. No podemos destruirlo porque nos afectamos a nosotros. Entre más nos neguemos esa parte, más destructiva es nuestra estructura. ¿No? El cuadro es... El cuadro es... Él es, solamente que no lo acepta. Un Camilo Sesto. ¿Eh? ¿Qué? No hablé de Camilo Sesto. Sí. El cantante que ha muerto hace poco, que se le echó una máscara en un monstruo, con tantos retoques por no envejecer. Ahí el que lo disfrutó va a ser el hijo, ¿no? Sí. ¿Por qué pobre? Porque siempre fue relegado. Creo que lo tenía así un poquito por ahí, ¿no? Sí. Pero ahora es el que, bueno, siempre pasa. Bien, a ver, otra pregunta de acá. ¿Conoces a alguien que cuando lo encuentras no lo soportas emocionalmente sin que haya una justificante real? Yo... ¿Lo conocen? El santito. Siempre hay alguien que no soportamos, ¿no les pasa? Sí. Y lo vemos y dices, mira, pues no me ha hecho nada, pero no lo aguanto cuando lo veo. Es una proyección, ¿no? Le encaja mi sombra, entonces yo lo proyecto. ¿Y si no la conoces de nada? Y es igual, te le encaja. Yo no conocía al gobernador de Puebla y no lo soportaba, y era parte de mi proyección. ¿Pero toda conocida en qué sentido? No tenía trato, pero lo veía y dice, me levantaba, me ponía, me irritaba. Y me decía, yo no lo entendía primero, después, es una proyección. Y yo decía, ¿qué tiene él que me activa? Y pues sí descubrí que tenía él. En esa época yo estaba muy a favor de la música. Yo pertenecía a una sociedad de conciertos y según yo era muy dado a promover el arte y la cultura. Y él me recordaba que había una parte mía que le importaba un bledo el arte y la cultura, que era lo opuesto. Pero yo no lo entendía porque en esa época no tenía, yo tendría 20 y tantos años, ¿no? Pero él me lo hacía ver. Que entre más yo me iba hacia un aspecto,
la parte polar se crecía. Y como yo no lo aceptaba, porque yo me las daba de que yo iba y subía y bajaba, lo veía y me lo recordaba y yo no entendía por qué. Y yo decía, ¿por qué me cae tan mal si no me ha hecho nada? Ni siquiera le hablo, ni lo conozco, ni nada. Solamente me desagradaba que él estuviera en contra de la cultura y del arte. Era una especie de hombre de las cavernas gobernando Puebla, ¿sí? Entonces, estas personas que actualmente nos caen mal a todos, sí. ¿Tienen algo tuyo? Sí, o sea, que tienen algo de todos. De todos, sí. Por ejemplo, pues eso, puedo ocurrir aquí, no sé a quién me parece... A mí mismo. No, me estoy refiriendo a alguien universal, como Maduro, por ejemplo. ¿A quién? Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro no nos gusta nada. Pero no que representa, ¿eh? No, aunque puede ser que le guste a alguien. No, pero que probablemente su intransigencia, su cerrazón, su poca cultura, algo hay en todo él, porque él era un conductor, y eso no está mal que sea conductor de un autobús, es muy decente, pero para gobernar un país tú no puedes ser un conductor de un autobús, tienes que tener algo más que ser conductor de un autobús. Probablemente elementos que estamos condicionados a que debe ser una persona con cierta preparación, pudiera ser. No creo que eso Pudiera ser. Pues sí, en Bolivia, por ejemplo, que es Evo Morales está dirigiendo, bueno, que lo está forzando a dirigir, pero no, pero la verdad que no se entiende porque los hechos lo demuestran, porque se me han escapado 3 millones de personas sí. del país, o sea, es porque la gente ha abandonado el país en busca de poder comer y vivir, ¿no? Por eso, ¿no? Por lo tanto, en la sombra de todos, Ahora, lo proyectamos, es decir, pero ninguno de nosotros tendría eso, sí como mal sueño, ¿no? Pero, yo no sé si en el fondo los dictadores todos lo tenemos un poco. Me refiero a esto. sí. Es lamentable lo que está pasando en Venezuela y el sujeto que lo está produciendo, pues nos desagrada, ¿no? Ahora, porque me puede desagradar, pero sin problema. Pero cuando me enerva, eso lo dice el doctor Jung, cuando te saca de casillas, ahí hay una proyección. Mientras te desagrade, no pasa nada, ¿no? Entonces uno debe analizar en qué grado me activa esa persona. Y uno no puede matar físicamente, pero puedes matar mentalmente a la gente. ¿Cuántas veces yo quiero deshacerme de esa persona? Y es a veces tan violento, entre comillas, el pensamiento de matar a alguien como el matarlo físicamente. Obvio, para nosotros la sociedad, pues mucha gente ya estuviera en la cárcel, ¿no? Más de pensar lo que piensa, ¿o no? Pero, y hemos suscrito todos de que el acto es el que vamos a castigar. Pero la realidad es que el acto nace del pensamiento, y el pensamiento es más poderoso que el acto físico. El maestro Jesús lo decía, el hecho de que tú desees a la mujer de tu prójimo, simplemente por eso ya la estás metiendo, ¿o no? Sí. Entonces, no es tan simple el hecho de que yo no lo hice. Pues sí, yo puedo decir, yo no hice físicamente ese acto, pero mentalmente lo deseé. Dije, uy, porque ojalá yo hubiera estado en su lugar y yo lo hubiera hecho, ¿no? Por eso, dice, reconoces que algunas de tus críticas y valorizaciones negativas de otros son prejuicios tuyos de tu sombra. Pues sí. Sí. ¿Qué haces cuando eres consciente de esto? Te das cuenta de la proyección es tuya. A veces no, culpamos al otro y nosotros decimos, yo estoy bien, el malo es el otro, que es lo más común. Y es cuando habría que hacer esa integración y esa caminata. Sí, eso. Ahora, pero primero, antes de poder hacerlo, tienes que reconocerlo. Tú no puedes integrar algo que sigues negando. Aceptarlo y reconocerlo. Digo, yo reconozco y acepto que a veces soy iracundo, por ejemplo, ¿no? Que es más frecuente. El enervarme. La palabra es correcta. Yo siento una enervación porque alguien es de una manera o hace una serie. Ahí hay una proyección. Mientras no la hay. Entonces no podríamos emitir juicios normalmente de las cosas en el mundo, ¿vale? Porque podríamos ver en la calle que alguien le está pegándole a un animal
y yo podía decir eso no es correcto y voy a tratar de ayudar o proteger al animal sin enervarme. Pero si yo me enervo, hay algo más ahí que una simple defensa del animal. Hay una proyección sobre el que está golpeando al animal. Que a lo mejor yo no lo hago físicamente, pero lo hago mentalmente. En mi trabajo, en mi familia, porque son juegos que no nos damos cuenta y que mientras no tome conciencia yo no voy a poder superar ese aspecto. Es muy sutil y cuesta mucho trabajo. Y normalmente volvemos a desplazar. Es que se lo merecen. ¿Vale? Que eso es muy frecuente para poder justificarme. Bien, han completado esta. Entonces yo quiero darles una que saqué. Yo me acuerdo cuando recién empecé a dar charlas hace muchos años. Y estudié un artículo de un autor francés que daba conferencias, bueno, era un orador famoso. Y él comentaba que a nivel grupal las personas pasan de la mente racional a la mente emocional. O sea, cuando tú tienes un grupo, no le vas a decir cosas concretas y tangibles, le vas a tener que contar una historia, un cuento. Eso, Goebbels, el publicitario del nacionalsocialismo de Hitler, lo tenía pero clarísimo. Cuando había masas de gente, había que hablar de cosas que envolviera a todo la historia del pueblo alemán, el nacionalismo alemán, la raza pura, y contar historias que reforzaran eso. Entonces la gente bajaba de ser racional a un pueblo que era muy racional, los alemanes, ahí los grandes filósofos de la entreguerra, pues de ahí salieron Hermann Hesse y había gente muy sabia, y los bajaban al nivel emocional de horda. Horda, una horda no piensa, actúa como animal, que esa era la función, y eso está muy estudiado por los oradores cuando hablan en público. Este francés decía, cuando tengas un público mayor de 7 personas, no digas cosas, cuando son menos de 7 personas, hablan con datos, con detalles, ¿sí? Con información contrastada. Cuando son más de 7, cuéntales una historia. Haz la enseñanza como un mito, un cuento. Entonces la gente la captas, porque entonces la persona baja a nivel emocional y pone atención. Eso es una manipulación, pero es real, se maneja en oratoria, ¿sí? Entonces ustedes ven a los políticos cuando hablan a la gente de cuáles son el rum que utilizan. Pues son promesas, historias que se van a cumplir, que se van a hacer. Nadie habla de datos fríos, como decir, la pensión es no hay dinero y no sé cómo le vamos a hacer para pagarles. No lo dicen. Te dicen, no, que vamos a hacer esto, que vamos a subir un no sé qué, no sé cuánto, y nos hacen una historia. Entonces en ese momento la gente deja de racionalizar y baja a nivel emocional y se entusiasma. Por eso la gente vota por gente que ha robado y no escatima en seguir votando por eso. ¿Por qué? Porque les hacen un manipuleo, pero increíble. A veces es ideológico, ¿sí? Entonces, hay en nosotros es como un anuncio subliminal. Si tú ves el anuncio subliminal en la televisión y notas que lo que quieren transmitirte no te afecta. ¿Se acuerdan el anuncio que siempre les cuento de la Claudia Schiffer? Que vendía, la sacaron un tiempo cuando todavía estaba más joven, vendía los Renault, porque son franceses. Y salía desnuda dentro de un Renault. Y vendieron la Renault, vendió coches a morir. Y abría la puerta y nunca estaba ella, ¿no? No, hicieron entrevistas y preguntaban, pero oiga, ¿cómo el anuncio? Sí, yo compré el coche, pero ¿por qué? El modelo ese que ella anunciaba. Dice, sí, porque no está ella, pero sí el coche lo tengo. ¿A dónde estaba ella? Véanse cómo el mecanismo de captar el producto a través de un canal subliminal. Sí, pura mil emoción, no había racionalidad. Si hubiera sido racional no les afecta en nada. No compramos el producto. ¿Cuánto tiempo ya hubiera caído marketing de ser atractivo para los vendedores, para las empresas, cuando la gente fuera más racional? Ya no lo aceptaría. Pero seguimos siendo emocionales, como las hordas de animalitos que seguimos ahí y vamos atrás del que Sonia, el cencerro, y ahí vamos todos atrás de él, ¿o no? Bueno, no todos.
¿Ya acabamos? Ahí estamos. Ay. Todo es verdad. La última que te resistes a reconocer que lo delegas asumiendo. Incluso en el estudio yo creo que hay que cambiarlo de eso. Tú puedes enfrentarte a un texto muy difícil y mirarlo repetidas veces y al final te autoconvences, te engañas de que lo has entendido y no la identificación, realmente ha sido, ya lo recuerdas, te identificas con lo que te piensas pensar. ¿No? Por eso el taller para mí es una de las herramientas que puede ayudar un poco más a que tú el texto lo tengas claro, cuando pasas a los ejercicios, ¿sí? Porque si es una teoría, que es la tradicional forma de comunicar, ¿no? En la escuela, bueno, ahora ya no, los maestros son más activos en eso. Pero si es solamente lanzarte un modelo, como dicen, un acto de oratoria, pues tú captas ciertas ideas que te llaman la atención, pero tan pronto terminas, se te olvidan. A lo mejor te acuerdas de alguna que otra, pero al otro día ya no tienes casi muy claro todo. Si pasas de eso a ver imágenes, te pega un poco más. Pero si pasas a hacer el trabajo, por muy simple que sea, se te queda más grabado. Ay, están los 4 trabajos, ¿sí? Les voy a pedir a cada uno que escoja el que considera que más le impacta en este momento. Porque han contestado ustedes los 4 trabajos, ¿o no? ¿Cuál de los 4 es más, vamos a decir, más viviente, más activo en este momento en sus vidas? Y ahí vienen unas preguntas que son 3, pero muy sencillas. Dice, de estos 4 trabajos, ¿cuál ha sido el que más le ha impresionado y está activo en su vida? ¿El trabajo de tal de Hércules o el de Lennon? Ya vimos 4. Sí, sí. ¿Cuál de los 4 ha sido importante? El león, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguno de los 4 es el más activo? Bueno, el más activo, pero más te ha impresionado. Sí, el que más te impresiona, el que más encuentras correlaciones con él en tu vida en este momento, etcétera, etcétera. Vamos a ir decantando, porque aquí vamos a escoger uno. Después de los siguientes 4, otro. Y de los últimos 4, otro. Y después de esos 3, se deben decantar por uno, que es el que deberíamos trabajar y programar nosotros. ¿Sí? Pero eso lo haremos entre hoy en la tarde y mañana. Y para aprovechar antes de que nos quedan 20 minutos, les voy a pedir que los que vayan terminando nos juntemos en grupos de 3, si pueden, y se va a hacer lo que llamamos retroalimentación, ¿vale? Yo voy a decir, bueno, de estos 4 trabajos yo escogí este. Entonces los demás le van a decir, ¿por qué? Le van a preguntar. No se juzga a la persona ni se critica, simplemente ¿por qué? Porque en este momento de mi vida me está pasando esto. Siempre es así, lo tienes claro, o sea, lo que se llama es clarificarle a la persona que lo que escogió es lo correcto, para ella en este momento, hasta donde se puede clarificar. ¿Les parece? Entonces, les pido que se junten en grupos de 3, sí, habemos 3, sí, hay 3.